Muy buenas noches, estimados profesores. El día de hoy vamos a hablar de este tema muy interesante, que son los costos y presupuestos en una institución educativa. ¿Todos están oyendo? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Excelente. Bien. A ver, este tema es un tema muy interesante porque yo creo que es una preocupación constante de todas las instituciones educativas el tener y elaborar sus costos educativos y sus presupuestos. Cuando hablamos de costos educativos, tenemos que entender que son todos estos gastos previstos o ejecutados en la adquisición de los recursos educativos que intervienen en la función de producción de la educación con vistas a obtener un producto educativo, ¿no? Un concepto que nuestro buen amigo Otoniel Alvarado nos lo dice. ¿Qué es lo que hay que entender acá en estos costos educativos, no? Lo que tenemos que ver es que cuando uno empieza a estructurar todo lo que es el presupuesto escolar y empieza a estructurar todo lo que son los ingresos y los egresos, tenemos que empezar a determinar cuántos serán los costos que vamos a poder estructurar nosotros a través de este proceso o a través de la propuesta educativa que el colegio pueda determinar. Es muy importante determinar los costos educativos porque tenemos que empezar a ver que el presupuesto escolar no es como un presupuesto ordinario de una empresa. La lógica ordinariamente del presupuesto escolar nos tiene que decir que para poder elaborar el presupuesto escolar tenemos que empezar primero no por los ingresos, sino por los gastos. ¿Por qué? Porque muchas veces estructuramos los ingresos en función a lo que de repente nuestra comunidad educativa nos estructura, ¿no? Llámese un poco nuestros ingresos como la pensión escolar, de repente como esta estructura que podemos tenerla de repente a través de los colegios del sector. Uno puede determinar de repente pues la pensión escolar de repente a través de los conceptos de la inflación. Uno de repente podría estructurar la pensión escolar en base a de repente el margen de utilidad que quisiera representar en la inversión que ha hecho a nivel de el colegio, etcétera, ¿no? Pero lo principal acá es de que la pensión escolar debe sostener y generar toda una estructura para soportar la carga, en este caso, de los gastos, especialmente los gastos de la planilla. Entonces, es muy importante empezar a analizar estos costos con el fin de que nosotros podamos tener un presupuesto adecuado y no un presupuesto que posiblemente no nos alcanza. Por eso que es muy importante comenzar con los gastos y después con los ingresos. ¿Por qué empezar con los gastos en algún momento? Eso lo vamos a ir generando más adelante cuando veamos la parte de los presupuestos. ¿De qué nos va a servir que nosotros podamos tener una estructura de costos educativos interesantes? Una estructura de costos educativos donde estructuremos de tal manera que podamos generar toda una mística que nos ayude a poder ser competitivos en el mercado. Primero, el generar costos educativos es importante para la planeación económica. Los gastos que incurren, en este caso, la institución educativa para lograr un producto educativo. Ejemplo, alumnos, cantidad de alumnos, horas dictadas, capacitación. O sea, lo que tenemos que entender es que no hay muchas fórmulas mágicas para poder determinar los ingresos de una institución educativa. Los ingresos se estructuran ordinariamente sobre una ecuación fundamental que es el número de alumnos por el monto o el costo de la pensión escolar. Entonces, sobre eso tenemos que empezar a determinar una estructura primero ya de los ingresos fundamentales. Cuando empezamos a mirar un poco los ingresos de una institución educativa, tenemos que empezar a evocar esta ley de centros educativos privados que es la 26549. La ley de centros educativos privados lo que nos estructura y nos alude es que las instituciones educativas solamente tienen tres conceptos de cobranza: la matrícula, la pensión escolar y la cuota de ingreso. Entonces estamos diciendo que en este caso, toda la estructura económica tiene que reflejarse solamente en esos ingresos que la ley
nos avala para que un colegio pueda cobrar. Un colegio no podría estar pensando pues en cobrar uniformes, en cobrar libros, en cobrar material educativo, en cobrar APAFA, ¿no? En vender agendas de primer uso, en vender pues de repente algún tipo de folletos, porque una institución educativa no estaría avalada de acuerdo a ley para ese tipo de cobranza. Por tanto, entonces la estructura económica de una institución educativa debe basarse principalmente y en un 95% posiblemente en esta estructura de ingresos que la ley nos ampara. La matrícula, la pensión y la cuota de ingreso. Cuando empezamos a estructurar toda esta lógica, empezamos a decir que la cuota de ingreso es una cuota que se puede cobrar por única vez a un alumno que ingresa. Significa que si un alumno ingresó a primer grado de primaria, ¿un colegio podría determinarle, cobrarle una cuota de ingreso? Sí. ¿Cuánto podría cobrarle? Es libre mercado. Significa que una institución podría cobrar 10 soles de cuota de ingreso como podría cobrar $5.000. Y si el padre de familia está dispuesto a pagarlo, lo hará. No hay una limitación ahorita en cuanto al cobro de la cuota de ingreso. Sin embargo, si ese alumno ingresa a primer grado de primaria y paga una cuota de ingreso y se retira en cuarto grado de primaria porque de repente el papá era militar y lo cambiaron a otra ciudad y regresa después de 4 años o 3 años, él podrá reingresar al colegio y ya no tendría que pagar otra cuota de ingreso si el colegio cobrara en esa época. ¿Por qué? Porque la cuota de ingreso solamente se cobra por única vez. Primer concepto de cobranza importante para la planeación económica. Segundo concepto de cobranza, la matrícula. ¿Un colegio puede cobrar matrícula? Sí. En el caso de la matrícula, existe una norma que segmenta el costo de la matrícula en función de la pensión. La matrícula no puede ser mayor al monto de la pensión. O sea que si yo cobro de pensión 500 soles, solamente podré cobrar una matrícula hasta 500 soles. Puede ser menos, pero nunca, en ningún caso, podría ser más. Y después el tercer concepto de cobranza importante es la pensión escolar. La pensión escolar se divide ordinariamente en 10 cuotas y la pensión escolar también es posible que una institución pueda cobrar sobre libre mercado. O sea, volvemos a lo mismo. Una institución educativa podría cobrar 100 soles de pensión como podría cobrar $3.000 de pensión y si un padre de familia lo quiere, lo hará en este caso. Acá viene ya otros conceptos de cuánto puede cobrar uno como una concepción de beneficio al padre de familia. Eso después lo vamos a ver. Entonces, esos son tres conceptos importantes. ¿Para qué más sirven, en este caso, estos costos educativos? Para hacer un plano financiero, que posibilita la contrastación de resultados obtenidos con lo que se esperaba obtener. Ordinariamente, cuando uno hace un presupuesto escolar, ¿no? Uno hace proyecciones financieras. O sea, tú dices, un ejemplo, ¿no? Yo tengo, no sé, pues, ¿no? De repente, yo tengo un ejemplo, 250 alumnos y a esos 250 alumnos yo les voy a cobrar, un ejemplo, 300 soles mensuales. Entonces, si yo tengo 250 alumnos y les voy a cobrar 300 soles mensuales, yo sé que todos los meses voy a tener 75.000 soles mensuales de ingresos. Pero el problema es que en la estructura ordinaria del presupuesto, ordinariamente hay cosas que se pueden proyectar, pero hay cosas que en el tiempo no se van a cumplir. Por una sencilla razón, porque el problema viene el tema de la morosidad. Un tema muy complicado donde supuestamente los resultados que tú esperabas obtener posiblemente no sean los adecuados. Entonces comienza ahí un poco la estructura, ¿no? Tú pensabas de repente recibir, pues un ejemplo, al año, medio millón de soles al año en ingresos y solamente recibes 300.000 soles al año. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué no recibís esos 200? Porque posiblemente sean la gente que no paga. Entonces, los costos educativos también sirven para proyectar eso, ¿no? En el tiempo. Y posiblemente para estructurar también cuánto es tu morosidad anual y cómo puedes recalcular esa morosidad también en función del aumento de pensión de un año para otro. Eso lo vamos a explicar más adelante. Finalmente, la toma de decisiones es importante porque el costo educativo también te permite esta toma de decisiones para asignar los recursos y para racionalizar los recursos. Claro,
si tú en una proyección financiera te has dado cuenta que pensabas recibir y no recibes lo que pensabas recibir, posiblemente en el tiempo también racionalizas los recursos, o sea, ya no inviertes en cosas que posiblemente pensabas invertir en una proyección de presupuesto y de repente ya no lo haces porque no tienes plata. Es como nosotros, de repente ahora con la emoción del mundial pensábamos comprarnos pues un televisor de 55 pulgadas o 70 pulgadas de repente, pero si la plata no nos da o nos damos cuenta que posiblemente no vamos a tener para invertir en el crédito que nos va a dar una institución, de repente no lo vamos a poder hacer y veremos en nuestro humilde televisor pues de 32 pulgadas. Entonces, es un poco la idea. Uno tiene que tomar decisiones en ese sentido. ¿Cómo podemos determinar esta estructura de costos educativos? ¿Cómo podemos empezar a estructurar el tema de posiblemente tener buenos costos educativos, que significa básicamente el poder estructurar un costo de pensión que nos ayude a solventar todos los gastos previstos y posiblemente nos tendría que dar una utilidad? Porque siempre, y eso es lo que hay que entender, uno de los objetivos fundamentales financieramente hablando, sea una institución educativa con fines de lucro, que viene a ser una institución educativa asociativa, o sea, de personas que se puedan asociar o personas que estén dentro de este marco de la Ley General de Sociedades y que son colegios empresas que buscan un lucro, como también igualito es un fin financiero también para las instituciones educativas sin fines de lucro, que son asociativas, en este caso, igual siempre tiene que ser la búsqueda de una utilidad, porque si tú no tienes una utilidad, no podrías hacer la reinversión educativa. Entonces, acá tenemos que empezar a estructurar algunas cosas. ¿Cómo podríamos determinar de repente tener un buen costo de pensión educativa? ¿Cómo podríamos empezar a mirar también? Tendríamos que analizar algunos criterios básicos de lo que la institución educativa pueda brindar o cómo está compuesta esta institución educativa. La primera se estructura a través de la proporción o cantidad de alumnos de un grado o sección. Es muy importante determinar ese criterio. Si tú posiblemente estructuras un colegio o un salón con 30 alumnos, tú podrías decir de repente de que costeando la cantidad de gente que hay en el salón, ordinariamente podrías estructurar tal vez un costo menor de pensión. Pero si tienes un colegio individualizado, si se quiere llamar así, donde de repente tú, a través de lo que tú lanzas al mercado como propuesta, de decir que vas a tener un colegio de repente con 10 alumnos, con 12 alumnos, con 15 alumnos, posiblemente entonces la proporción ordinariamente de la pensión podría subir, porque tienes un salón que es más chico, ¿no? Y posiblemente el ingreso sería menor si tú le pones una pensión muy baja. Que esa pensión baja podría estar compensada con la cantidad de alumnos del salón. O sea, a mayor alumnos del salón podrías compensar un poco el costo de la pensión, entre comillas. En cambio, si tienes menos alumnos, donde tú tienes una propuesta educativa más reducida, posiblemente el costo sea un poco más alto. Entonces, es una forma, no necesariamente, pero podría darse. Primero, entonces, hay que observar la proporción o la cantidad de alumnos de un grado de sección para costear eso. Otra de las cosas que tenemos que entender es cómo podemos estructurar, pero en función de la estructura educativa que existe. O sea, vamos a suponer la duración del periodo de enseñanza, del ciclo de enseñanza o el programa de enseñanza. No hablemos solamente de la duración ordinariamente de los cerca de 10 meses, porque de una y otra manera eso está mandado. O sea, nosotros no podemos cortar pues el estudio pues en el mes de noviembre, ¿no? Ordinariamente la norma educativa te pide de que uno ya no se trabaje ordinariamente en cantidad de semanas necesariamente, pero sí en el cumplimiento de las horas propuestas a través del ministerio, que son horas efectivamente dictadas. En el caso de inicial, 900 horas, en el caso de primaria, 1100, en el caso de secundaria, 1200 horas. Entonces, tus semanas las estructuras en base también al cumplimiento de esas cantidad de horas que, en este caso, el Ministerio de Educación te lo manda. Entonces, pero acá estamos hablando no de la duración del periodo escolar en sí, sino cuánto dura en el día
si se quiere llamar así, ¿no? Puede ser así, el programa de enseñanza, ¿no? O en cantidad de horas el ciclo de enseñanza. Un ejemplo, ¿no? Un colegio que solamente de repente tiene clases de 8 a 1 de la tarde, significa de que la luz, el agua, el servicio, los servicios de mantenimiento y otros se pueden estructurar en función solamente de 5 horas diarias. Pero si un colegio funciona pues de 8 a 4 de la tarde, de 8 a 3 de la tarde, de 8 a 3 y media de la tarde, de 8 a 6 de la tarde, entonces estamos hablando de que el colegio invierte pues más en agua, más en luz, posiblemente en el deterioro de algunos aparatos tecnológicos, posiblemente en el uso de recursos más de personal para mantenimiento, de profesores que tendrán que pagarles de repente horas extras o de repente un sueldo un poco más regular si tú aumentas la cantidad de horas. Entonces uno tiene que pensar en determinar, en este caso, el costo educativo a través de la pensión educativa, pero en función también de esa situación. Otra de las cosas que se manejan también es a través del proceso de enseñanza. O sea, cuáles son los recursos que tú vas a utilizar, en este caso, y que en este caso el colegio va a tener que solventar como inversión educativa. Entonces, si un colegio de repente estudia sobre un material especial, si un colegio de repente, un ejemplo, ¿no? Hay colegios que por no adecuarse al proceso de la selección de textos educativos, lo que hace es ellos mismos costean los textos educativos. O sea, en el costo de la pensión está incluido los libros, ¿no? En algunos colegios, dentro del costo educativo de su pensión, está incluido los uniformes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le entregan al padre de familia en el momento de la matrícula. Entonces, un padre de familia se matricula y de repente le dicen, ah, bueno, acá está su uniforme y acá están sus libros. Entonces, ¿cómo está costeado eso? En el costo de la pensión. ¿Un colegio puede hacer eso? Sí. Es más, un colegio debería hacer un sinceramiento del costo de la pensión. O sea, no pensar que de repente va a tener que cobrar adicional otros conceptos y no sincerar el costo de su pensión. La lógica ordinariamente de la norma actual es que cualquier institución educativa sincere el costo real de su pensión. O sea, no decir, yo voy a cobrarte 300 soles, pero en otros meses te están pidiendo pues material educativo por fuera, te están pidiendo pues otros conceptos de cobranza, cosas que no están permitidos en la ley. Entonces, lo legalmente sería que una institución costee todo. Entonces, cuando un colegio invierte en los recursos utilizados para la propia, en este caso, propuesta educativa, o para el proceso de enseñanza del alumno, entonces el colegio también tendrá que decir, en base a esa inversión, cuánto yo necesito cobrar para invertir en función. Entonces, otra forma de pensar. Otra de las formas de pensar, que es posiblemente una de las más importantes, es la condición de empleo de los docentes. Una institución educativa está llamada por excelencia y por norma a que todos los docentes estén en planilla. No se podría considerar legalmente actualmente a ningún profesor que dicta alguna materia fuera de planilla. ¿Eso qué involucra? De que un colegio tenga que hacer una inversión en una carga social posiblemente muy fuerte. O sea que a un profesor tendrán que pagarle pues su sueldo en planilla, pagarle su salud, ¿no? Pagarle sus vacaciones, pagarle su gratificación, pagarle su CTS, claro, de acuerdo también de repente pues al régimen laboral en que se encuentra el colegio, ¿no? Porque hay colegios que los han conformado como microempresas, como pequeñas empresas. Entonces, a través de eso de repente pues tienen otros beneficios distintos a un profesor que está sobre un régimen general en una empresa y ordinariamente se le paga beneficios que son más altos. Pero lo que tendremos que entender en la lógica educativa es que ya los docentes por concepción ordinaria no podrían estar fuera de planilla. O sea, no se puede estar teniendo profesores, 10, 15 profesores con recibo por honorario. No se puede, porque legalmente está prohibido y penado de acuerdo a las leyes actuales para la parte educativa. Y eso también incluye al personal auxiliar, hay que suponer, ¿no? Al personal administrativo, al personal de mantenimiento, al personal de servicios, o sea, todos tendrán que estar dentro de este planilla. Entonces, ¿eso qué significa? Que un colegio, al asumir una carga laboral fuerte, tendrán que estructurar si el costo de la pensión educativa por el número de alumnos va a solventar
toda la propuesta, en este caso laboral, legal, que el colegio está dando hacia los docentes. Entonces, todo esto incluye el entender toda esta política para poner un costo de pensión. ¿Qué otra cosa podríamos ver? El nivel remunerativo de los docentes y no docentes. Claro, es muy importante, ¿no? Si un colegio de repente a un profesor le paga, oye, 1.000 soles, no es igual que a un colegio que le pague a un profesor 2.000 soles. Significa de que un colegio invierte mucho más en la capacidad remunerativa que le da a un personal. Entonces, todo eso también se analiza, ¿no? Acá lo que tenemos que entender es que una vez que un colegio estructure un contrato de trabajo con un personal a un sueldo determinado, después ese sueldo no podría rebajársele, porque ya es un condicionamiento ordinariamente laboral preestablecido. Se podrían cambiar tal vez las condiciones de un año para otro si tú le cortas un contrato y le vuelves a hacer otro, tal vez, pero no podrías hacerlo en el mismo contrato en este caso, ¿no? Porque el contrato está vigente y tiene un tiempo determinado. Entonces es muy importante analizar el nivel remunerativo de los docentes y también de los no docentes, o sea, el personal administrativo, el personal de dirección, el personal auxiliar, etcétera. Entonces es muy importante analizar esa temática, ¿no? En este caso. Y las consecuencias de hacer un contrato, en este caso, y ofrecer un sueldo y después tener que cumplirlo, en este caso, a cabalidad. ¿Qué otra cosa más se tiene que analizar a través de estos costos educativos para estandarizar un costo de pensión? El precio de la tecnología y de los materiales utilizados. Muy importante. Si un colegio empieza a emplear de repente herramientas tecnológicas, de repente equipos multimedia, de repente computadoras de última generación, entonces lo que trae como consecuencia es que un colegio hace una inversión. Y esa inversión definitivamente tiene que ser recuperada. ¿Cómo se recupera? Con el costo de la pensión o con el número de alumnos. Siempre esa ecuación vamos a mirarla en el tiempo. Número de alumnos por monto de pensión o costo de pensión dará el resultado de los ingresos, ¿no? Y finalmente, el precio del equipamiento o del mobiliario. También es importante, ¿no? En este caso, una institución educativa que invierta constantemente en un equipamiento, o sea, de repente de tener mejores carpetas, de repente de tener, no sé, pues pizarras electrónicas, de repente de tener, no sé, de repente en el colegio, de repente una cancha de gras sintético, un laboratorio de física y química, de repente la ampliación de las áreas verdes, de repente tener, pues, no sé, un anfiteatro, o sea, en general, todo lo que es el precio del equipamiento inmobiliario también involucra en estructurar todo esto para el costo de la pensión. O sea, lo que tenemos que entender es que la pensión no es algo que uno la puede determinar porque mi colegio, que es mi competencia, a una cuadra, 2 cuadras, cobra 300 soles y yo voy a cobrar también 300 porque si no, los padres de familia ya se van a ir al otro colegio y no vienen al mío. No funciona esa lógica ordinariamente. La lógica tiene que ser, tú estructuras tu costo de pensión en base a las necesidades que tú tengas para poder cubrirlas. Porque si no, entonces lo que estarías haciendo básicamente, estarías poniendo un costo de pensión irreal. Y ese costo de pensión irreal lo que va a hacer es no te va a solventar tus gastos. Como consecuencia de ello, vas a tener que empezar a chocar sobre algunos conceptos que no vas a poder pagar. Y de repente uno de ellos va a ser el costo de los sueldos de los profesores. Entonces ahí viene el problema donde a veces los colegios, cuando no estructuran ese tipo de situaciones, lo que hacen es empiezan a contratar profesores fuera de planilla para no pagar ciertos beneficios y eso genera un problema futuro. Lo que tenemos que entender es que muchas veces la solución momentánea no siempre es la solución futura, porque una vez que te carga el ministerio o hay una demanda de un profesor ante el Poder Judicial o ante la SUNAFIL, lo que va a hacer que finalmente el colegio va a tener que pagarle una indemnización y posiblemente lo que no le has pagado lo vas a tener que pagar finalmente en un proceso judicial o en un proceso laboral. Entonces ahí hay que analizarlo a través del tiempo un poco esto. Bien, entonces ahora que hemos analizado un poco esta estructura, vamos a empezar a mirar estos tipos de costos que pudieran haber. Primero hay costos individuales o familiares. ¿Quién lo asume esos costos individuales? Los padres de familia. Los padres de familia, ¿no? En este caso, ellos pagan como contrapartida el derecho a la matrícula, a la pensión, la cuota de ingreso, los textos escolares, el transporte, los uniformes. Entonces, ellos tienen este costo individual o familiar, en este caso. Después hay un costo social. Este costo social que lo asume el colegio. El colegio concierne a la comunidad y es el conjunto de gastos que afronta la institución educativa por todas esas actividades de educación e formación.
¿Cuál? Principalmente y siempre los sueldos del personal. ¿Por qué se mencionan los sueldos de personal? Y eso lo vamos a ver un poco cuando estructuremos un poco los presupuestos. Porque el sueldo de personal involucra gran parte de la masa de los gastos. Después tenemos los gastos de servicios públicos o privados, ¿no? El alquiler de local, etcétera. Finalmente, estos gastos se convierten en costos fijos o en costos variables. En el caso de costos fijos, son gastos que no varían, ¿no? Ni con el volumen de producción o el volumen de venta. O sea, estamos hablando, a un profesor no se le pagan por número de alumnos, pues, ¿no? O sea, no es que si un profesor le dicen, bueno, mira, ahorita en el salón hay 20, pero si durante el año se matriculan 5 más, yo te aumento el sueldo. No funciona normalmente así. O sea, un profesor dicta si hay 20 o 25 o 15 o 30 en un salón. Igualito es igual. Es el sueldo del profesor no varía en función de la cantidad de alumnos que pudiera dar en un salón. Igual podría darse también en el alquiler de local, ¿no? A ti te alquilan un local para que funcione ordinariamente el colegio y bueno, oye, no se maneja pues si el colegio tiene 500 alumnos o 600. Eso se verá pues a nivel de la municipalidad por el aforo, eso, pero el monto del alquiler no varía en función de eso. Entonces eso sería un costo fijo que la institución siempre tiene que afrontar. Pero también tiene un costo variable, ¿no? Y este costo variable podría ser el mobiliario escolar. Ahí sí varía. Varía en función del número de ventas o de servicios educativos. O sea, estamos hablando que si en un colegio, en un salón, hay 20 carpetas, pero se matriculan 5 más, tendré que comprar 5 carpetas más para que ingresen los alumnos. Igual que los útiles que son necesarios para el funcionamiento de las aulas, ¿no? El material educativo, etcétera, que se pudieran necesitar, ¿no? En ese caso. Bien, cuando nosotros empezamos a estructurar este costo de pensión, cuando empezamos a nosotros a mirar este costo de pensión con estos niveles de estructura de análisis, como puede ser la parte demográfica de la cantidad de alumnos, como puede ser la parte de los procesos educativos, en este caso, que se manejan a través de la duración de los ciclos de enseñanza o del periodo de enseñanza, o de repente cómo se maneja ordinariamente, pues, no sé, los sueldos de los profesores o los recursos utilizados, o en función de la estructura de precios sobre el nivel remunerativo de esto. O sea, todo ese análisis que se hace, simplemente a través de todo eso, el colegio debería determinar un costo de pensión. Pero acá lo que hay que entender que ordinariamente el costo educativo se tiene que dar en función siempre del precio, en función del beneficio percibido. O sea, lo que tenemos que entender es que esta situación de lo que cuesta una pensión escolar tiene que ver con el beneficio percibido que el padre de familia lo empieza a mirar y a regular. O sea, cuando el padre de familia observe que el beneficio percibido a través de la propuesta educativa, a través de lo que el alumno desarrolla en el espacio y tiempo, a través de lo que el alumno definitivamente genera valor agregado en su vida, en este caso familiar y en la comunidad, y el padre de familia se sienta muy satisfecho de esta situación, el padre de familia invertirá en el colegio en función del precio que la institución educativa le pone. Entonces, es lo lógico. Es como que uno vaya a un restaurante y en el restaurante pida un plato, que de repente puede ser un plato muy sabroso para todos, la gran mayoría que les gusta, que puede ser un ceviche. Entonces, en el ceviche, ¿no? El restaurante, tú pides un ceviche, el ceviche te va a costar 35 soles. Entonces tú dices, bueno, es un precio regularmente, de repente promedio alto, de repente para mí. Pero bueno, a mí como me gusta, pido el ceviche. Y de repente, esa cevichera te trae un ceviche medio gourmet. Un plato, pues, un plato recontra grande, pero el ceviche está en el medio, ¿no? Encima una lechuga y 10 dados de pescado, un poquito de repente pues, de camote, un par de choclitos ahí rodando y su cebollita arriba, ¿no? Entonces tú dices, oye, pero no, pues no, a nosotros nos gusta pues algo que sea bien taipán, ¿no? Algo que sea rico, ¿no? Algo que sea abundante, porque los peruanos nos gusta comer bien, ¿no? Entonces, claro, uno invierte en función también del beneficio percibido, ¿no? De lo que tú quieras comer, del gusto, de los sabores. Es igual un poco el costo de la pensión también en la mentalidad del padre de familia. El padre de familia siempre invertirá en ese sentido. Entonces,
Esta lógica nos tiene que llevar a que un colegio pueda estandarizar un costo de pensión, no solamente a través de este beneficio percibido, sino también a generar un valor agregado en el costo de la pensión. Y ese valor agregado en el costo de la pensión generará definitivamente un beneficio percibido. O sea, independientemente de que el padre de familia se sienta satisfecho del servicio, un colegio tiene que generar una estructura de que si va a ser un aumento de pensión cada año, un ejemplo, al padre de familia indirectamente sustente indirectamente por qué se da esta nueva inversión que tendría que hacer con un aumento de pensión. Entonces tú le podrías justificar, oye, justificamos de repente un aumento de pensión porque de repente, no sé, hemos invertido en el nuevo patio de inicial, o hemos comprado computadoras, o de repente el colegio hemos ampliado una nueva área, o de repente hemos hecho un laboratorio de idiomas de repente vamos a tener un material educativo. O sea, al padre de familia hay que justificarle también esto. No es una obligación a través de una ley de que el colegio necesariamente le justifique, pero el problema ha sido de que el padre de familia, para que no tenga menos aversión de una y otra manera al aumento que se le puede generar cada año, es importante que el colegio empiece a generar estos mecanismos de información. Ese mecanismo de información al padre de familia le generará un valor agregado, que es lo que vamos a ver más adelante, que se transforma en una ventaja competitiva futura. Entonces, muy importante que cuando uno analice un costo de pensión, analizando todos los criterios de los gastos que pudiera hacer y la inversión que va a generar, es importante que ese costo de pensión refleje también el beneficio percibido, para que el padre de familia cada día le sea más factible invertir con una sonrisa y no con una queja. Muy importante. Cuando uno maneja esta inversión, cuando uno maneja, perdón, este costo educativo, genera definitivamente un criterio fundamental que tenemos que verlo en la parte financiera, ¿no? No podemos esperar que cuando uno estableza un costo de pensión a través de toda una estructura de análisis, no podamos analizar también la parte de un margen bruto de utilidad que quisiéramos nosotros tener a fin de año. Es como todos nosotros que somos personas naturales. Si llega el mes de diciembre y tenemos nuestro sueldo y salimos de vacaciones, le decimos a la familia, bueno familia, vámonos de viaje, un ejemplo. Pero posiblemente con lo que tú tienes ahorrado y de repente, ordinariamente te puede quedar de repente como diferencia entre tus ingresos y tus gastos, oye, de repente solamente te alcance para irte, pues no sé, pues de repente a Chincha, ¿no? Entonces, y de repente eso será tu inversión a través de repente de vacaciones con tu familia. Oye, de repente tú en algún momento tienes más ahorros, de repente has generado posiblemente una diferencia de ahorro más fuerte entre tus ingresos y tus gastos por todo lo que has recibido de tu gratificación, de tus vacaciones, etcétera, de repente de algo. Oye, de repente te alcanza ya no para irse de repente a Chincha, sino para irte a Arequipa. Y de repente otro año de repente vas mejorando, ya no te vas a Arequipa, sino te vas a Argentina. Entonces, así funciona un colegio también. Si un colegio genera poca utilidad, la inversión educativa que va a hacer para competir cada año en el mercado será poca. Como de repente el viaje solamente a Chincha, que de repente está a 4 horas y tomas un bus. Pero de repente se invierte un poco más, si posiblemente le queda más utilidad entre lo que ha cobrado y lo que ha gastado, ¿no? Posiblemente la inversión va a invertir un poquito más y de repente será como el viaje a Arequipa. Pero posiblemente de repente si uno hace una buena estructura educativa y posiblemente entre lo que ha cobrado y lo que ha gastado le alcanza más todavía, de repente ya no va a ser, la inversión va a ser mucho más y de repente va a ser como el viaje a Argentina. Entonces, ¿qué significa estos pasos que son importantes? En el tema educativo es fundamental. Si tú no haces reinversión educativa con las utilidades que te quedan a fin de año, si se quiere llamar así, entonces el colegio empieza a tener un detenimiento en el tiempo para lo que es la competencia educativa futura. ¿Por qué? Porque otra institución educativa sí empieza a competir. Entonces comienza el beneficio percibido.
Cuando se da cuenta que un colegio empieza a tener una mejor infraestructura, cuando un colegio tiene mejor computadora, cuando un colegio posiblemente tiene un mejor capital humano, que es lo que vamos a mirar como primera parte ahorita, o sea, tener buenos profesores, profesores capacitados, profesores que posiblemente tienen ya una especialización, profesores que de repente tienen un diplomados, que tienen maestría, entonces ya empieza a invertir, pero hay que pagarles a esos profesores también por los estudios que han hecho. Entonces un colegio tiene la capacidad de invertir en eso. Cuando un colegio empieza a tener de repente una tecnología donde el alumno va a poder investigar, de repente llegar, pues en este caso, a algunas conclusiones interesantes para que las puedas exponer, donde un alumno puede ser, donde el colegio empieza a ser destacado en algunos ambientes, de repente de alianzas estratégicas con otras instituciones. Entonces todo eso mueve al sector educativo hacia la competencia. Entonces el padre de familia empieza a ver el beneficio percibido. Entonces dice, oye, pero entonces, ¿para qué voy a invertir en este colegio donde en el tiempo se está deteniendo? Entonces mejor invierto mi plata, 20 o 30 soles más o 50 en el otro colegio, que ordinariamente sí veo que está creciendo en muchos factores. No nos olvidemos que mucho entra por la vista, que es un primer factor, ¿no? Entonces ahí es un poco lo interesante. Entonces, conclusión, hay que responder a toda la estructura del costo de la pensión, no solamente para poder costear los gastos, sino también para que costeando los gastos te genere también a la larga una utilidad. Porque con esa utilidad no va a servir para la reinversión, o sea, invertir todos los años en las mejoras educativas y potenciar la escuela, hasta que llegue un momento en que la escuela pues ya tenga pues una estructura como ventaja competitiva, que lo vamos a manejar más adelante, donde de repente ya no necesite mucho invertir porque ya tiene pues un nombre en el mercado. Entonces, un buen manejo de costos que nos permite, primero, tener un entorno competitivo. ¿Cómo se tiene un entorno competitivo? Primero, con capital humano. O sea, acá lo que tenemos que entender es que la única manera de competir primero es con las personas. O sea, tú puedes tener, no sé, pues, ¿no? El colegio de repente más moderno, las computadoras de repente de última generación, un laboratorio de física y química de primera, pero si tienes profesores malos, si tienes directivos que no responden, en este caso para hacer buenos proyectos educativos, ¿no? Entonces el problema es que el colegio finalmente va a dar un mal servicio, porque las paredes no hablan ni dictan clases, ni tampoco las computadoras. Entonces, de una u otra manera son las personas. Por eso que el capital humano tiene que ser fundamental. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el Estado, en esta estructura ordinariamente de la reforma magisterial, una de las cosas que ha hecho, ¿qué cosa es? Empezar a hacer el aumento de los costos de las remuneraciones en los niveles de ingreso a la carrera magisterial. ¿Para qué? Para que supuestamente cada día haya más competencia, para que haya reclutamiento y para que también muchas personas más se animen a postular al sector público. Lo segundo es que el manejo de costos nos va a dar una innovación. O sea, vamos a poder hacer innovaciones en el colegio, muy importante. Cuando uno elabora su propuesta, su proyecto ordinariamente, o en este caso el PAT, ¿no? Ordinariamente, en este plan anual de trabajo, una de las cosas que tenemos que trabajar mucho son los proyectos de innovación. O sea, que un colegio empiece a trabajar. Pero eso genera también una inversión, donde el colegio posiblemente tendrá que invertir en algunos criterios para generar posiblemente la propuesta de concursos, talleres, no sé, contratar de repente ciertos profesores, traer un material adecuado, o simplemente ingeniárselas para tener proyectos de innovación adecuados. ¿Eso qué te va a ayudar? A que el colegio también destaque en algunas áreas importantes, en las artes, en la música, en la física, etcétera, ¿no? Y finalmente, un manejo de costos te da una inversión tecnológica. El tema educativo está muy relacionado actualmente en la situación de la inversión tecnológica. ¿Por qué? Porque finalmente la tecnología nos va a dar también una educación futura, ¿no? Es importante que un colegio invierta en tecnología, ¿no? Para que el alumno pueda, en este caso, documentarse, ¿no? Investigar adecuadamente y tener cuestiones que estén más acordes a la realidad actual. Entonces es muy importante. Entonces, si yo no tengo plata, porque no hago un buen manejo de mis costos educativos, no puedo competir con otras instituciones porque no puedo pagar profesores competentes adecuados. No puedo invertir en hacer innovación. Innovaciones en programas anuales de trabajo, innovaciones de repente en hacer nuevas currículas innovadoras, de repente en innovación de repente de nuevas propuestas que puedan ser de acuerdo más a la realidad o de repente a la necesidad insatisfecha de la comunidad. Y finalmente una inversión tecnológica que ayuden a complementar y dar valor agregado
a todo el tema educativo. Muy importante. ¿Qué es lo que espera una institución educativa cuando de una o de otra manera empieza a generar un costo de pensión, un costo educativo? Empezar a desarrollar también ventajas competitivas. ¿Eso qué nos va a ayudar a hacer? Va a captar, en este caso, una competencia en el mercado, pero especialmente diferenciarse. Porque el problema es que un colegio, una madre de familia puede venir a matricularle y le puede preguntar pues a la secretaria que esté en el counter de atención, le puede decir, bueno, ¿en qué se diferencia este colegio del colegio de la otra cuadra? Tú tendrás que diferenciar en este caso. Entonces ahí es donde tenemos que estructurar. Entonces a nivel de costos, en este caso a nivel de pensión, si se quiere llamar así, lo que tenemos que empezar a estructurar, en este caso, que primero existe una ventaja de costos. ¿Qué cosa es una ventaja de costos? Una institución educativa que de una u otra manera tenga un costo de pensión que sea de un costo de pensión promedio del mercado, o sea, que no sea una institución educativa que tenga un costo muy alto, pero que dé un buen servicio educativo. Muchas instituciones educativas a veces no están bien estructuradas en una ventaja de costos. Piensan de que porque cobran poco, tienen que dar un servicio mediocre o un servicio que no está o es un servicio malo. Eso no es una ventaja de costos. Una ventaja de costos es cuando yo cobro un servicio promedio de mercado, un costo de pensión promedio de mercado, pero que mi servicio educativo es tan bueno, ¿no? Que finalmente la gente, por el costo, en este caso, que yo tengo, y por el buen servicio, la gente se pelea para ingresar a esa institución educativa. Donde yo lanzo pues, mi matrícula y posiblemente a las 2 días ya no tengo más admisiones, porque el colegio de una otra manera, ya, o sea, el colegio estructurado, ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿cómo se puede costear de esa manera? Teniendo un volumen de alumnos adecuado, o sea, trabajando a una capacidad de 95-100% de capacidad instalada. O sea, estamos hablando de que si tú tienes capacidad para 500 alumnos, tratas de meter 500 alumnos al colegio. Entonces, con esa capacidad instalada, puedes costear un costo de pensión promedio, pero definitivamente siempre lo que tiene que haber es de que tiene que haber, en este caso, un servicio muy bueno. Entonces, hay colegios que compiten con una ventaja de costos. Cobran relativamente barato, pero tienen un buen servicio. Esa es la primera forma de competir. La segunda forma de competir es por una diferenciación de producto. ¿Eso qué significa? Que una institución educativa elabora un producto educativo o una propuesta educativa y la lanzan al mercado. Y al lanzarla al mercado es tan atractiva que ordinariamente por lo que cuesta o por la moda, el padre de familia accede a un costo de pensión. Entonces, posiblemente en esa estructura, tú podrías cobrar de repente más alto que el promedio de mercado. ¿Por qué? Porque como justo es una propuesta educativa interesante, es una propuesta educativa que no se desarrolla ordinariamente en el sector educativo de tu comunidad y que satisface mucho la necesidad insatisfecha que pudiera darse en el sector, ordinariamente tú estructuras un costo de pensión y el padre de familia lo puede pagar. Eso se puede dar en una institución educativa, por supuesto. No nos olvidemos que los colegios pueden y adecúan sus programas educativos en base al DCN, pero las instituciones educativas privadas también tienen la particularidad de poder adecuar indistintamente del DCN, dar una propuesta educativa que también sea distinta, adecuándose siempre al DCN, pero en este caso un improntus propio que genere, en este caso, de repente, pues una marca, que genere algo que solamente por el hecho de generar ese tipo de marca o nombre, ya cuesta en el mercado un tipo de costo de pensión. Finalmente, otra ventaja que se pudiera generar y que es muy importante es la ventaja de transacción. ¿Qué significa? Descubrir nuevas formas de comunicación y fidelización con los clientes y proveedores que generan valor. En este caso y principalmente con los estudiantes y con los padres de familia. Muchas veces, muchos colegios quieren trabajar solamente con el estudiante, y me parece bien, pero el padre de familia muchas veces no le quieren dar una cabida dentro del ambiente escolar. Y eso puede generar un error. Acá lo que hay que entender, primero, es que en el Perú ningún alumno puede matricularse.
Nadie dice a los 3 o 4 años yo quiero estar en el colegio, no sé, Los Pajaritos. Nadie quiere. Nadie puede. Porque el que determina en qué colegio uno estudia ordinariamente son los padres de familia. El padre de familia es el que invierte, el padre de familia es el que apuesta por esa institución educativa porque ve que posiblemente es lo mejor para su hijo en ese momento. Entonces hay que trabajar con el padre de familia. Una forma de competir también en el mercado es esto, tener esta ventaja de transacción. O sea, permitir en este caso y descubrir formas de comunicación con el alumno para que el alumno transmita, en este caso, la propuesta educativa a la casa y a la comunidad, pero también el padre de familia. No nos olvidemos que en un esquema de marketing educativo, el padre de familia te da uno de los marketings educativos, una de las propuestas de marketing educativo más efectiva y más barata a costo cero que el mercado te puede dar, que es el marketing de boca a boca. ¿El quién te lo da? El padre de familia. Porque el padre de familia conversa con la amiga, con la vecina, con la que vive pues en el edificio, y a través de eso le puede dar, en este caso, le puede decir, le puede mencionar, puede vender la propuesta educativa del colegio de su hijo. Pero si, no, si ellos mismos no están felices por eso, no le van a decir nada. Entonces es muy importante ver eso. Otra de las formas de comunicación que tenemos que ver es el Internet. O sea, es muy importante, ¿no? El Internet actualmente nos ayuda a ser un impulsor de esta ventaja de transacción, pero también a ser un difusor de la propuesta educativa. Tenemos que pensar que muchos papás y mamás actualmente trabajan. Como consecuencia de ello, el papá y la mamá muchas veces no está generando ordinariamente dentro, el cuidado dentro de el ambiente escolar, ¿no? O sea que a veces está encargado pues de repente a una tía, de repente a la abuelita, ¿no? O de repente en algún momento, ¿cómo se llama? De repente está de repente, ¿cómo se llama? El padre de familia tiene pues un tutor, ha dejado. Entonces, a veces los padres de familia están ajenos un poco al servicio educativo. ¿Por qué? Porque están fuera de casa mucho tiempo, de repente dejan al hijo al colegio y llegan a las 8 de la noche a la casa. Entonces, la consecuencia de eso es que el padre de familia, yo pienso que sería muy atractivo que el padre de familia tenga una comunicación vía internet, vía correo, donde empiece a mirar, estructurar una agenda escolar o posiblemente el colegio le diga, oye, miren, por si acaso hoy día con su hijo hemos de repente, no sé, hemos visto de repente, no sé, hemos trabajado los servidores de la comunidad, ¿no? Hemos trabajado de repente, no sé, el ciclo de reproductivo de vida humana y cosas así. Entonces el padre de familia empieza a decir, oye, sí, pues el colegio está chambeando, ¿no? El colegio tiene toda esta estructura educativa, entonces yo sé que mi hijo está en buen paso. Entonces es muy importante que el colegio empiece a desarrollar esta situación, ¿no? Esta comunicación, ¿no? Y tener una comunicación fluida con el padre de familia y poder estructurar eso. Entonces, ¿eso qué te va a generar? Que el padre de familia se sienta cómodo con el colegio. Volvemos a la pregunta, ¿quién invierte en el sistema educativo? El padre, no el alumno no invierte. El alumno prácticamente es un usuario del servicio educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que mirarlo, ¿ok? Entonces, acá lo que tenemos que entender también, que cuando una institución educativa estructura, en este caso, estructura una propuesta educativa para que pueda lanzarse al mercado y cobrar un costo educativo determinado, tenemos que pensar que todo eso pasa por un ciclo. No podemos pensar en ningún momento de que la vida del servicio educativo que tú tienes dentro como propuesta educativa en el colegio va a ser siempre. ¿Por qué? Porque así como las personas tenemos un ciclo de vida, también los productos educativos tienen un ciclo de vida. ¿Eso qué nos trae como consecuencia? De que el equipo directivo siempre tiene que estar revisando la propuesta educativa para darle y generar mayor valor, y ese valor, en este caso, exponerlo a la comunidad educativa para que la comunidad educativa se beneficie siempre de este cambio de la propuesta educativa. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, en el tiempo la propuesta va a caerse, no se va a adecuar a la realidad y posiblemente va a haber un detenimiento de lo que es la matrícula escolar. Y eso pasa justo con este gráfico que estamos viendo, ¿no? Siempre en la propuesta educativa se tiene que lanzar al mercado una propuesta educativa para ser competitivos, ¿no? Es decir, el colegio desarrolla esto. El padre de familia lo acoge. A través de eso se puede ir creciendo,
se puede ir madurando esta propuesta para siendo atractiva. Pero si en el tiempo la propuesta no empieza a reafirmarse con una propuesta más innovadora, con una inversión, en este caso, de tecnología, con una posiblemente de recursos que sean importantes, de generarle mayor valor agregado, etcétera, posiblemente va a generar un detrenimiento y una declinación en el proceso de matrícula. Por eso que es muy importante revisar toda esta estructura de la propuesta con el fin de poder ser cada día mejores competitivos. ¿Ok? A ver, para poder determinar también algunos criterios de los costos educativos, entonces una de las cosas es que los padres de familia empiezan a generar criterios de evaluación, como cuáles en este caso. Factores como los valores que tiene un colegio, el proyecto educativo, el personal, los costos, la enseñanza, la posibilidad de participación de los padres, los horarios, la disciplina, la estructura y en general todos los criterios de la admisión que pudieran darse. Son parte de la evaluación que un padre de familia puede hacer. Como una estructura o una estrategia de admisión para generar y ser atractivos, en este caso, los colegios estructuran diversas, en este caso, estrategias para diferenciarse. Pero una técnica fundamental siempre va a ser la entrevista. ¿Por qué? Porque de una y otra manera, la entrevista lo que genera es un impacto y un poder posiblemente de decisión en el momento. Por eso que los colegios, cuando estructuren una propuesta, en este caso, que va ligada también al costo, porque el padre de familia, una de las cosas que se tienen que presentar dentro de la propuesta también es cuánto cobra el colegio por el servicio educativo. Entonces es muy importante que toda la propuesta encaje en el beneficio percibido del costo de la pensión que tú pones. Entonces, el poder de convencimiento es muy importante. Hay colegios que por eso que estructuran pues este famoso Open Day o puertas abiertas o un día de visita al colegio o una entrevista con el padre de familia. Pero no es igual que la entrevista, un ejemplo, lo de la secretaria. Y no es por menospreciar a la secretaria. El problema ha sido de que el impacto que debería dar hacia el padre de familia podría darlo de una autoridad o de repente el mismo director donde transmite. ¿Por qué? Porque en las entrevistas hay que absorber un montón de dudas de los padres de familia, como cuáles: el valor de la matrícula, los horarios de estudio, si la movilidad es propia del colegio, tiene otros servicios o movilidad diversa, la cantidad de alumnos por grado, la implementación tecnológica, la participación de los padres, las instalaciones deportivas o la práctica de los deportes, que ahorita es prácticamente pues dentro de todo un proyecto del Estado peruano, los talleres o servicios extracurriculares, los idiomas que enseñan, la trayectoria del personal docente, la obligatoriedad de los uniformes, entregan los implementos de estudios o no, o hay materiales, tiene un tópico en caso de una emergencia, hay un profesional que apoya en este sentido, venden alimentos, venden almuerzos, quién supervisa, hay un nutricionista, ¿no? ¿Qué tipo de alimentos? Ahora hay una ley, en este caso alimentación saludable. Entonces, todo ese tipo de cosas, un padre de familia puede preguntar en su momento. Entonces se necesita un personal especializado que absorba todas estas preguntas. Posiblemente un padre de familia que es responsable se podría pasear entre 3 a 4 o 5 colegios y en eso tomar una decisión. El hecho de empezar a estructurar una buena entrevista y un buen impacto podría generar posiblemente ya un futuro alumno en el colegio. Entonces todo eso es importante para esto, ¿ok? Entonces, con todo esto, estamos estructurando lo que son los costos educativos para poder trabajarlos adecuadamente. Bien, vamos a pasar rápidamente a la parte de los presupuestos, ¿no? ¿Qué cosa es el presupuesto escolar? El presupuesto escolar es el instrumento complementario de la planificación por medio del cual se logran los objetivos y metas establecidas en los planes institucionales. Claro, el colegio, a través de los equipos directivos, estructuran todo un plan de trabajo institucional, ¿no? Que en este caso puede abarcar, en este caso, el servicio educativo y todos los planes de trabajo que se puedan dar. Concursos, talleres, implementación tecnológica, utilización de materiales, etcétera. Entonces, el presupuesto, ¿qué hace? Ayuda para que esa planificación se cumpla. Si en el tiempo el presupuesto no se absorbe de tal manera y no se ejecuta, lo que va a hacer simplemente es que los objetivos que tú has planificado posiblemente en el tiempo no se puedan dar. ¿Por qué? Porque no existe recursos o porque hay falta de recursos. Entonces, en cuanto a eso, el presupuesto tiene una finalidad. Primero,
servir como herramienta principal para el administrador educativo. Llámese el administrador educativo, que puede ser el director, puede ser una persona que se maneja la administración como un profesional de la administración, puede ser un tesorero, etcétera. Entonces, ¿y para qué? Que sirve para que como herramienta para proporcionar información adecuada para un análisis económico financiero. O sea, un ejemplo, para saber, hay que suponer cuántos alumnos han pagado en este día, cuánto estoy gastando en luz, en agua, etcétera. Y a la vez de eso, contar con un plan financiero acorde a una programación debidamente estructurada para lograr el cumplimiento. O sea, el presupuesto también me ayuda para decir, oye, yo cuánta plata voy a tener en enero, cuánta plata voy a tener en febrero, cuánta plata voy a tener en marzo y así. Entonces, yo puedo estructurar en esos meses y de acuerdo a la cantidad de dinero que voy a tener, en este caso, en qué invertir, qué puedo comprar en ese mes, qué puedo pagar, qué no puedo pagar, ¿no? Hay que tener en cuenta, en este caso, que cuando uno estructura un presupuesto, una de las cosas que tenemos que estructurar bien es no solamente la proyección de los ingresos futuros, sino también lo que habíamos conversado en su momento, que viene a ser el tema de la morosidad. En el cumplimiento ordinariamente de la norma, no todos los alumnos pagan en los meses que deberían pagar y posiblemente algunos ni pagan. Entonces, un colegio tiene que empezar a sincerar también esa proyección de morosidad. ¿Con el fin de qué? De que pueda saber que de repente, un ejemplo, del 100% proyectado, solamente va a cobrar el 70, el 75, el 80 o de repente el 60%. Y solamente en función de eso va a poder, en este caso, disponer los fondos para poder invertirlos. Y lo otro posiblemente va a quedar como una cobranza dudosa o como una cobranza futura al año siguiente cuando el alumno se puede volver a matricular. Todo ese tipo de cosas un colegio tiene que analizarlo en el tiempo. Muchos colegios también estructuran sus ingresos a través de un costo de pensión en función de la morosidad. Doy un ejemplo. Si yo de repente analizo y digo, mi morosidad en el año son, un ejemplo, ¿no? 15%, entonces muchos colegios que hacen al año siguiente suben 15%. ¿Para qué? Para que ese aumento del 15% para los que sí cumplen cubra el 15% ordinariamente del costo o parte del costo de la morosidad. Entonces con eso puedan apalancarse un poco con la parte de la morosidad. Claro, es un tema un poco complicado también, ¿no? Porque si la morosidad es muy alta y tú aumentas mucho, posiblemente podría generar un problema también de que el alumno pueda tener una huida en el colegio o algo así. Entonces, todo eso es función de analizarlo financieramente. Existen ordinariamente en un colegio para trabajarlo 3 presupuestos. Primero, un presupuesto de fuentes de financiamiento, de operación o de objeto del gasto y de inversión. Primero, el presupuesto de fuentes de financiamiento. ¿Constituido por qué? Por los ingresos que tiene la institución educativa. ¿Cuáles son los ingresos? Ya lo hemos visto. Principalmente matrículas, cuota de ingreso y pensiones. Son los ingresos principales del servicio educativo. No podemos pensar que vamos a cobrar bingos o rifas o uniformes o libros o fotocopias o agenda de primer uso. O sea, estoy hablando de agenda de primer uso. O sea, cuando tú lo matriculas a un alumno, ordinariamente la agenda tiene que ser gratuita. Si al alumno se le perdiera la agenda, podrías cobrarle ya por una agenda de segundo uso, pero no le puedes cobrar por agenda al comienzo. Un colegio no podría estructurar, de repente no podría estar haciendo pues bingos o rifas o actividades económicas sin autorización del Ministerio de Educación porque está prohibido y eso se llama gastos extraordinarios. Cuotas extraordinarias, perdón, no gastos, sino cuotas extraordinarias. Entonces ahí está el detalle. Segundo, un colegio podría tener otros ingresos conexos, sí, podría concesionar cafeterías, sí, podría, en este caso, concesionar kioscos o cafeterías, puede hacerlo, ¿no? Puede alquilar espacios como de repente si tiene una cancha de gras sintético y alquilarla, hay colegios que alquilan sus piscinas, de repente un espacio para fiestas infantiles, podría hacerlo, sí, podría hacerlo, definitivamente, y generar un ingreso, tanto cuanto definitivamente también pague un impuesto, pues, ¿no? Lo otro es que un colegio podría tener también ingresos diversos como ingresos por constancias o certificados, carpetas de admisión, intereses financieros, actividades. O sea, un colegio podría
vender o cobrar por una constancia o certificado, sí, pero a un precio de mercado, ¿no? O sea, si una constancia te cuesta pues 8 soles, no la vas a vender pues en 500 soles, ¿no? La puedes vender de repente a 3 veces o 4 veces máximo su valor, pero no lo puedes cobrar, como hay colegios que cobran un certificado pues 50, 100 soles de repente, ¿no? Entonces de repente ese precio puede ser un poco elevado y podría ser, aunque el ministerio parece que ahora está dando hasta certificados que son ya en este caso gratuitos, ¿no? Ahora hay constancia. Después tenemos carpetas de admisión, o sea, un colegio podría vender una carpeta de admisión para los alumnos que futuramente se matriculan, sí podría cobrarles sobre una carpeta de admisión en este caso. Intereses financieros, si un colegio tiene de repente cuentas bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos y posiblemente tiene intereses financieros. Un colegio puede generar también, donde dice actividades, esas actividades no son propias del colegio. Esas actividades serían propias de la asociación de padres de familia. Cuando la asociación de padres de familia o los comités de aula hacen actividades propias, en este caso, esa actividad se destina ordinariamente al presupuesto escolar. O sea, lo que tenemos que entender es que la propuesta de generación de una asociación de padres de familia de todo lo que son sus actividades son para generar actividades para que complementan al presupuesto escolar, o sea, para apoyo. Si faltan computadoras, si faltan algo, entonces ayudan. Entonces, eso podrían también hacer. Finalmente, un colegio también podría tener ingresos como donaciones, podría tener subvenciones o también endeudamiento financiero, que entre comillas es un ingreso, pero también un gasto. O sea, que alguien vaya a un banco y le diga, necesito que me preste 50.000 soles, entonces eso es un ingreso de los 50.000 soles, que a la larga tendrá que pagar como un gasto todos los meses con sus intereses en este caso. Pero es otra forma de apalancarse financieramente con este presupuesto de fuentes de financiamiento. Después tenemos un presupuesto, en este caso de operación, ¿no? Que en este caso los presupuestos de operación son el presupuesto de todo lo que involucra los gastos ya, en este caso, que son fuertes y parte del servicio educativo, especialmente los gastos de remuneraciones o las cargas sociales. Primero, un colegio ordinariamente, de la masa presupuestal que en este caso tiene como ingresos, posiblemente el 50, el 60, 70, depende de cómo estructure, solamente son para remuneraciones, para pagar sueldos básicamente. Después se tiene gasto de servicios públicos y privados, material educativo, gasto de servicios prestados por terceros, ¿no? Si le paga pues a un contador, a un abogado, si de repente a un arquitecto, o contrata a alguien para que haga un servicio de repente de mantenimiento, etcétera. Y después tenemos los gastos de capacitación, los gastos de impuestos, todo eso hay que suponer genera el presupuesto de operación. Finalmente tenemos un presupuesto que es importante también tenerlo y hacerlo, que es un presupuesto de inversión, que por lo que está destinado a la compra de computadoras o de edificaciones, se requiere de un financiamiento especial. Entonces, ese presupuesto se necesita estructurarlo bien porque posiblemente va a servir para ampliar la infraestructura, comprar equipos de cómputo, multimedias, comprar software. Entonces, ahí hay que estructurar un presupuesto bien porque no nos olvidemos que lo que pidamos al banco para comprar, después lo vamos a tener que pagar. Es como el uso de la tarjeta de crédito. Uno usa la tarjeta de crédito y la consume y se siente muy feliz, pero después esa plata no es tuya, todo eso hay que pagar al banco. Es igual acá, entonces hay que tener un presupuesto especial. ¿Cuánto es la vigencia del presupuesto? La vigencia del presupuesto ordinariamente es de un año. ¿Cuándo comienza? En enero y termina el último día de diciembre. Pero lo que hay que entender es que la fuente de financiamiento que se tiene ordinariamente son de 11 meses, porque tú cobras una matrícula y ordinariamente 10 pensiones. Entonces tenemos que meter que nosotros, en este caso, cobramos 11 meses o 11 partidas, pero tenemos que presupuestar gastos en los 12 meses. Muy importante. Segundo, la formulación del presupuesto hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Y las personas que deberían estar destinadas al apoyo de este presupuesto sería el promotor, el director, el administrador, el contador, etcétera. ¿Cómo se estructura en tu colegio? Esta formulación del presupuesto hay que hacerla con tiempo, por una sencilla razón. Porque el problema ha sido de que si no se hace con tiempo, ¿cómo tú estructuras el costo de tu pensión escolar de un año hacia otro? Hemos estado conversando que es muy interesante empezar a tener una mirada de repente muy objetiva y muy analítica para poner un costo de pensión. No es el hecho de decir yo cobro 100 o cobro 200, no existe esa figura mágica. La figura que tenemos que poner siempre va a tener que ser primero en función de nuestros gastos
totales y después del margen de utilidad que queremos tener, en este caso de ganancia por el servicio o el trabajo anual. Para esto tenemos que multiplicar la cantidad de alumnos que tenemos por el monto de pensión que vamos a establecer. Si vemos que no alcanza, entonces tenemos que acá hacer dos cosas: o aumentamos alumnos y tenemos que trabajar a través de un marketing muy bueno para aumentar alumnos, o tenemos que aumentar necesariamente el costo de la pensión, porque si no el colegio no va a poder aguantar ese proceso. Tercero, el director de una institución educativa debe detallar los ingresos y gastos, en este caso, del sistema educativo. O sea, en la medida que el director pueda darle al menos lo que va a costar, o podría, en este caso, detallar cuántos profesores va a necesitar, si se va a necesitar material educativo, entonces eso. Lo demás ya lo podría estructurar de repente una persona que sea especializada en tema de presupuestal. Y finalmente, esta formulación del presupuesto, siempre la responsabilidad la va a tener el promotor del colegio. O sea, ¿quién viene a ser el promotor del colegio? El dueño del colegio. En el caso de una institución pública, el Estado. ¿Por qué los colegios públicos mucho tiempo han estado sin muchas mejoras de infraestructura y otras? Porque el Estado no invertía. Porque el Estado no invertía. Entonces, por eso que los colegios públicos mucho tiempo han estado de repente un poco en mala situación, porque no había un shock de inversión fuerte. La última inversión fuerte ha sido en el segundo gobierno de Alan García, y con los colegios de alto rendimiento en el gobierno del señor Humala, ¿no? Y el Estado sigue invirtiendo en este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta que el tema educativo es un tema. Bueno, en los colegios privados, el promotor es el dueño, en este caso. Ahora, si es el dueño y director a la vez, bueno, entonces él es el responsable. Pero si tú eres un director contratado, tú no eres responsable del presupuesto. El responsable es el promotor. Porque la dirección puede proponer que se aumenten sueldos, que se compren computadoras, que se compre un sistema de repente, no sé, sistemas para informática más moderno, y el promotor dice, no, no hay plata, no podemos comprar. No, no se puede renovar material educativo, no se puede comprar un equipo multimedia, las carpetas las parcharemos nomás, no se va a poder comprar nuevas. Entonces, el problema ha sido de que el promotor asumirá la carga presupuestal, en este caso, de cualquier mejora que pueda haber. En cuanto a eso, él finalmente será el responsable de dar el ok para que se haga todo este proceso ordinariamente. Finalmente, la aprobación del presupuesto, en este caso de la propuesta, no del presupuesto, cuando ya se tiene, se hará esta aprobación del presupuesto. Y esta aprobación tendrá que ser antes de comenzar la matrícula, ¿no? Y definitivamente ahora, con mucho tiempo, hay que avisar, porque no nos olvidemos que ahora las instituciones educativas, al menos hasta la norma que está vigente, antes de la culminación de cada año, tiene que informar a los padres de familia todas las condiciones académicas y también las condiciones de índole económico del año siguiente. De acuerdo al proyecto que todavía no se aprueba en el Congreso de la República, pero es un proyecto, están proponiendo que los colegios, ya no en el mes antes de la culminación del año, que puede ser noviembre, diciembre, informe, sino posiblemente quieren que los colegios informen en junio de cada año. Si sale ese proyecto, los colegios tendrán que informar en junio de cada año. Eso significa que vas a tener que hacer un presupuesto proyectado, hay que suponer, desde el mes de mayo del año 2018 para junio del año 2019, porque en esa época vas a tener que empezar a informar y todo eso. Entonces es muy importante que esto se tome muy en serio porque es parte de la vida. Acá hay dos mensajes fundamentales. Si la propuesta económica no funciona y como consecuencia de ello el colegio empieza a tener problemas económicos, el colegio no va a tener un buen futuro por delante. Si no se da un servicio educativo adecuado y la parte académica tampoco no funciona adecuadamente y no hay una buena propuesta, no se va a tener un buen futuro por delante. Los dos se complementan, la gestión administrativa con la gestión financiera, con la gestión pedagógica y la parte institucional. Bueno, con esto estaríamos culminando el proceso de esta capacitación online. Muchas gracias. Bien, gracias, profesor. Pasamos ahora, pues, al bloque de las preguntas, ¿no? Tenemos acá preguntas formuladas por la profesora Milcina Zabaleta Saavedra. Bueno, hace referencia a una institución educativa. ¿Qué pagos tendría que realizar a la SUNAT? Bueno, acá depende.
Acá hay que entender dos procesos fundamentales. Primero, ya he explicado un poco, bueno, muy rápidamente, de acuerdo a la ley 882, que es la ley de promoción a la inversión en la educación, se generan dos clases de instituciones educativas. Las instituciones educativas que son asociativas, o sea, sin fines de lucro. Como consecuencia de ella, si yo soy una asociación, si soy una institución educativa asociativa sin fines de lucro, no pagaría, en este caso, ningún tipo de impuesto sobre mis ingresos, o sea, no pagaría el impuesto a la renta. Tampoco no paga IGB. ¿Por qué? Porque todas las instituciones educativas, en general, los servicios educativos están exonerados del IGB. Como consecuencia de ello, una institución educativa asociativa sin fines de lucro no pagaría ni impuesto a la renta ni IGB. ¿Qué impuestos pagaría la SUNAT? Solamente los impuestos de cuarta categoría o quinta categoría. ¿Que cuáles son? Cuarta categoría, las retenciones que se hacen a través de los recibos por honorarios. Quinta categoría, las retenciones que se hacen a través de la planilla de remuneraciones a los trabajadores que tengan una remuneración mayor a 7 unidades impositivas tributarias. O sea que ganen actualmente, en este caso, mayor a 29.050 soles. Después no pagaría ningún otro impuesto. Fuera, eso sería la SUNAT. Los impuestos municipales ya son otro tipo de cosas, ¿no? Bien, profesor, ¿Otra muchas pregunta gracias. más? Sí, muchas gracias por la aclaración. Tenemos también aquí una pregunta más de la misma profesora, Saavedra. Nos manifiesta acerca de la planilla, ¿no? Para pagar los beneficios, ¿no? ¿Qué pasaría si en el caso de una institución educativa pequeña con poca cantidad de alumnos, se realizaría el mismo pago o hay otro pago que se hace? ¿Me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? En Eh, una institución, en la planilla, ¿qué? Sí, en cuanto, por ejemplo, al pago de planilla, ¿no? O sea, usted mencionó de que se hace se elabora una planilla para pagar a los profesores y por ende pues están inmersos también los beneficios que tienen pues los profesores, los trabajadores. ¿Qué pasaría en el caso de una Sí. institución educativa pequeña, bien pequeña, con poca cantidad de alumnos? ¿Se realizaría la misma planilla o se hace otro tipo de pago la persona? A ver, acá hay que entender varias cosas, ¿no? La ley laboral en el Perú no contempla si tú eres una empresa que tienes un ejemplo, ¿no? Una empresa estamos hablando a través del derecho laboral, no contempla si tú eres una empresa que tienes 10 trabajadores o tienes 1000 trabajadores. El derecho laboral está inmerso todos los trabajadores y todos tienen derechos a los beneficios sociales. Por una sencilla razón, el derecho laboral está amparado en la Constitución Política del Perú. Y la Constitución Política del Perú avala de que los beneficios sociales son irrenunciables. O sea, nadie puede renunciar a su CTS, nadie renuncia a sus vacaciones, nadie renuncia a su gratificación. No renuncia, pues en este caso. Como consecuencia de ello, entonces tendría que pagársele. El problema acá es cómo se estructura en una institución los regímenes laborales. Esa es otra cosa. Si una institución educativa estructura sobre un régimen general, que es lo ordinariamente lo mejor, se podría decir que es lo que la ley ordinariamente te avala más, significa que los profesores cuando son contratados tendrán que pagarle todos los beneficios, o sea, su sueldo, su gratificación, sus vacaciones y su CTS, después ordinariamente del cumplimiento de ciertos criterios. Un ejemplo, ¿no? Si tú trabajas 6 meses en planilla de enero a junio, recibes un sueldo de gratificación en julio. Si tú trabajas un año completo, tienes derecho a 30 días de vacaciones pagadas. Si tú trabajas, un ejemplo, de noviembre hasta abril de un año, en mayo recibes CTS. Si trabajas de mayo a octubre de un año, recibes CTS en el mes de noviembre. Pero eso es tanto cuando estés en un régimen general. Pero hay colegios pequeños, como el caso de esta profesora que está consultando, que en algunos casos, por tema presupuestal, se estructura en el régimen laboral a través de la micro y pequeña empresa. No es lo ideal, pero es una forma ordinariamente de estructurar o de poder, entre comillas, aguantar la carga social de las planillas. Entonces, si tú eres un trabajador de microempresa, las microempresas están constituidas por el volumen de ingresos. O sea, ordinariamente las microempresas están constituidas por
tienen ingresos máximo hasta 150 unidades impositivas tributarias al año, o sea, 622.500 soles. Tú tienes ingresos hasta 622.500 soles al año, puede ser una microempresa. Entonces, ¿qué beneficios tienen esos trabajadores laboralmente? Solamente su remuneración, ¿no? No se le paga gratificación, no se le paga CTS, solamente tiene 15 días de vacaciones. Entonces ya tienen un ahorro porque el colegio ya no pagaría ciertos beneficios. Ahora, hay colegios que los ponen a pequeñas empresas. Pequeñas empresas son instituciones educativas que tienen hasta 500 unidades impositivas tributarias de ingresos, o sea, 2.075.000 soles al año. Esas empresas, en este caso, se ponen como pequeñas empresas a sus trabajadores y como consecuencia de ello, entonces le entran a este régimen de pequeña empresa y le pagan solamente su sueldo, 15 días de vacaciones, 15 días de gratificación y el equivalente a 15 días de sueldo de CTS. Entonces tienen un ahorro recortado. Pero claro, el problema es que le merma un poco los beneficios sociales. Ahí está un poco la discusión. Pero de momento el ministerio está aceptando todavía esa propuesta laboral para algunos colegios. Bien, muchas gracias, profesor, por su aclaración. Bueno, aquí queda atendida la profesora. También tenemos otra pregunta de la profesora Esther Jenny Guapaya Cunio. Dice, en cuanto a las sanciones que se pueden percibir por parte de la UGEL cuando no se pagan, por ejemplo, al personal, ¿no? Cuando no se paga su remuneración al personal, pero se justifica ¿cómo se llama? En los ingresos que los padres no hacen. A ver, el Ministerio de Educación legalmente no tiene que sancionar a ningún colegio porque no le paga planillas. El que tiene que sancionar es la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Vamos a entender una situación y de repente lo que le voy a decir es un poco brusco para que se entienda, ¿ya? Pero al Estado o a los entes reguladores o supervisores o fiscalizadores del Estado no les interesa o no les debe interesar si el padre de familia paga o no paga. Para eso, el promotor de un colegio tiene que ver la manera de que si pone, entre comillas, una empresa que viene a ser un colegio, que es un colegio empresa, en este caso, tiene que ver la manera de cómo pagarle. O sea, tú no le puedes decir al profesor, yo te contrato, pero te voy a pagar en función de que el padre de familia pague. O sea, si el padre de familia no paga, no te pago. Eso no funciona en ninguna parte de la ley laboral ni en una parte de empresa en el Perú. O sea, acá lo que se tiene que hacer, lamentablemente, el que asume la responsabilidad es el promotor, o sea, el dueño del colegio. Él es el que asume esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Que el profesor o la persona se puede ir a quejar al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL, en este caso, y puede generar que le están hostigando. Una forma de hostigación es no pagar la remuneración, y eso está penado, y definitivamente si pudieran multar a un colegio, lo primero que van a hacer es le van a generar una demanda al colegio, ¿no? Una demanda de pago de sueldo o de beneficios sociales. Y lo segundo, lo van a multar a la institución educativa, ¿no? Si la institución educativa entra en un proceso ordinariamente de subsanación, o sea, cumple con los pagos, puede evitarse la multa, en este caso, pero tiene que subsanar. Pero de ninguna manera se puede justificar el no pago de una planilla porque los alumnos no te pagan, o sea, no funciona así el sistema, ¿no? En ninguna empresa, nada, porque prima el derecho laboral de la persona. O sea, la persona que contrata asume los costos y riesgos del negocio, no la persona que es contratada. Bien, Gracias. profesor, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta más, ¿no? Del profesor Félix Miguel Ordaya Palma. Nos dice, ¿qué problema se puede acarrear o puede acarrear una IEP que entrega como constancia de pago una boleta que no consigne el número de RUC? Bueno, a ver, lo que pasa es que hay que entender varias cosas, ¿no? Las boletas de venta, las boletas de pago de los trabajadores están segmentadas de acuerdo a una ley o a una estructura de lo que deberían tener. O sea, para entender, las boletas de pago de los trabajadores tienen que tener ciertos requisitos, en este caso, que son datos que deben contener. Cuando las boletas de pago no cumplen con la estructura ordinariamente normada, lo que se hace es que en una fiscalización del ministerio y ante una comparecencia, o sea, que te citan al Ministerio de Trabajo para poder, en este caso, hacer revisión de la documentación de las boletas de los trabajadores,
van a multar a la institución educativa por no cumplir con el requisito de ley, en este caso. O sea, para entender, es obligatorio que los colegios o las empresas declaren dentro de su estructura de boletas de pago definitivamente el RUC. Pero no solamente el RUC, sino es el nombre de la institución, la dirección fiscal, el RUC, no sé, pues las horas pedagógicas de trabajo, en el sistema pensionario, todo en general. Hay todo, eso es una cuestión técnica que el que tiene que asesorar ahí es el contador. O sea, si el contador no asesora en ese sentido, significa que el contador tampoco no sabe las normas, pues, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, esperemos que el profesor haya sido, pues, ha sido, pues, bien, satisfecho con la respuesta, profesor Félix. También tenemos aquí una pregunta más del profesor Juan Pablo Lévano, bueno, el preocupado, ¿no? Nos manifiesta cuál sería el mejor medio para poder ordenar o presionar las pensiones, las mensualidades en su fecha y que el padre, pues, pueda pagar, ¿no? ¿Alguna estrategia, profesor? Bueno, mire, acá hay una situación bien complementaria, ¿no? Yo no quiero ser negativo, pero hay dos cosas fundamentales. Primero, como están hechas las normas ahorita actuales dentro de la estructura escolar, es un poco complicado empezar a tener algunas estrategias. Acá hay que hacer, o sea, hay que hacer primero un análisis financiero dentro del colegio para mirar primero cuál es la morosidad. Segundo, por qué se genera la morosidad y de acuerdo a eso, una de las cosas que tenemos que generar primero es una estructura bien, primero de comunicación directa al padre de familia. Hay que ver cuáles son las consecuencias del no pago, que eso hay que estructurar en un contrato de prestaciones económicas en el momento de la matrícula, que si no lo ha puesto, no se podría ejecutar. Y tercero, tendríamos que en este caso empezar a mirar algunas estrategias en el proceso de matrícula para los alumnos morosos. Entonces, no es un tema ahorita que lo pueda explicar fácilmente porque habría que analizarlo casi con cada institución educativa en base a lo que la institución educativa tiene. O sea, habría que analizar la cantidad de morosos que tiene, por qué se están generando los morosos, desde cuándo, cómo esos alumnos han ingresado al colegio, si les han hecho un análisis económico a los padres de familia, si de repente el colegio tiene mecanismos de comunicación, cuál es la consecuencia del no pago, o sea, qué sanción le puede poner entre comillas el colegio, entre comillas, porque hay que ver qué tipo de sanción es, si le cobra intereses legales, qué intereses legales le cobra, pero para eso primero hay que ver qué información le ha dado al padre de familia a finales de año y en el momento de la matrícula. Bien, profesor, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta. Lo hace la profesora Silvia Ruiz. Eh, Ella nos manifiesta eh, si el docente que es contratado en el colegio es por 3 horas o por horas diarias, igualmente debe estar en planillas. ¿Es obligatorio que esté en planillas? Sí, es obligatorio que esté en planilla. Si ejerce la docencia es obligatorio aunque esté 2 horas a la semana. El problema cuál es acá. En el Perú existen distintas clases de contratos. Uno de ellos se llama contrato a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial son desde 1 hora hasta las 19 horas y 55 minutos a la semana. Entonces se llama contratos a tiempo parcial. ¿Qué significa un contrato a tiempo parcial? Primero, que cuando uno le genera un contrato a tiempo parcial, esa persona debería estar en planilla, sí, pero el beneficio del contrato a tiempo parcial es que tú le puedes pagar menos de una remuneración mínima vital. O sea, si la persona trabaja pues 4 horas, 3 horas a la semana, tú le puedes pagar 300 soles. Pero si una persona trabaja ya a partir de 20 horas para adelante, o sea, 21 horas para adelante, lo mínimo que le puedes pagar son 930 soles. No se le puede pagar menos en el Perú cuando una persona trabaja de 21 horas hasta las 48 horas a la semana. No se puede. Pero cuando tiene contrato a tiempo parcial, sí le puedes pagar, porque estás pagándole en función de las horas menos de 20 horas a la semana. La segunda ventaja es de que este tipo de contrato no recae sobre ni el pago del beneficio de la CTS ni el pago del beneficio de las vacaciones. Solamente a los profesores que trabajan a tiempo parcial se les paga gratificación. ¿En función de qué? En función de su remuneración que gana. Esa es un poco la idea. Entonces, pero sí deberían estar en planilla. Legalmente, sí deberían estar en planilla.
Bien, muchas gracias, profesor Milovan, y muchas gracias pues a todos los participantes. Agradecemos pues su participación. Y profesor Milovan, caramba, bien clara su exposición y bueno, ¿no? Ya se han aclarado muchas dudas, ¿no? Y hay bastante agradecimiento por parte de los profesores, profesor. Bueno, sus últimas palabras, profesor, para despedirnos ya. Bueno, no, simplemente acá lo importante es que todos los colegios empiecen a sentarse a estructurar bien su parte financiera. Hay que observar mucho el principio de las leyes, ¿no? Y de las normas, porque es muy importante que para trabajar la parte ahorita de pensiones y todo, hay que mirar también la parte normativa, porque si no, podríamos cobrar de repente cosas que son indebidas, porque posiblemente podríamos cobrar intereses legales fuera del mercado, porque posiblemente podríamos dar sanciones desesperadas a los alumnos o a los padres de familia que vayan o limiten el derecho del propio alumno y entonces el INDECOPI nos empieza a sancionar. Entonces es muy importante que los colegios se asesoren, tengan buenos asesores contables, legales, para que así también crezcan. Una institución educativa no solamente puede crecer actualmente ya solamente con profesores y personal directivo, tiene que crecer ahora con un grupo multidisciplinario. Es muy importante que se asesoren en el área de marketing, en el área contable, en el área legal, ¿no? Que tengan un asesor educativo para algunas cosas, o sea, así se crece. Entonces, para eso también hay que invertir, ¿no? Entonces, definitivamente es muy importante para el crecimiento, porque un colegio también tiene que trabajar de acuerdo a la realidad actual. Bueno, felicitarlos a todos por este taller, especialmente a Ediciones Corefo por esta propuesta y esperemos que muy pronto se sigan haciendo más de estos talleres online. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor, y buenas noches. Buenas noches.